¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Luz María Yamayel Garza, directora educativa de Mommy and Me, Centro de Estimulación Temprana y Prekinder. ¿Qué piensa de la educación del país? Pienso que definitivamente la educación del país de México está dividida en dos grandes vertientes, que es la educación pública y la educación privada. Y hay un mundo de diferencia entre una y otra. ¿Cómo se puede mejorar la educación en México? ¿Cómo se puede mejorar la educación en México? Hay muchísimo por hacer. Desde que los docentes, los maestros, tengan una preparación más extensa sobre el desarrollo infantil desde los primeros años. Hay que darle mucha importancia a las bases de la educación, que son los primeros años de vida, que están bastante descuidados. Y pues preparación del maestro. También es muy importante dejar tanto burocratismo de papelerías y cosas así, más bien buscar preparar a los maestros y darles las herramientas adecuadas para poder impartir sus clases. También las escuelas están en muy malas condiciones, muchas de ellas. Entonces, pobres niños tienen que estudiar con las inclemencias del tiempo en su contra, o sin útiles escolares, o sin una buena alimentación. Entonces, yo creo que podríamos también tener escuelas con horario extendido para cubrir esas necesidades de muchas familias. Estoy hablando de las escuelas públicas, ¿verdad? De que los papás trabajan y no hay quien los atienda y no hay quien siga. Entonces, sí, con las escuelas de horario extendido se cubriría un área muy importante que lo necesita México. ¿Crees que el gobierno de México se esfuerza para que la educación del país sea mejor? No, México se esfuerza para mejorar la educación. Espero que lo haga. Creo que sí está en el camino, más falta muchísimo por hacer. Tengo varias amigas inspectoras y me comentan eso, ¿verdad? Que sí hay planes muy completos, pero hay que aterrizarlos, ¿verdad? Y es el darle seguimiento a las propuestas del gobierno, el saber si van a funcionar o no. Pero estamos a años luz de que se vea un cambio. ¿Crees que los papás tienen un rol importante en la educación? Definitivamente los papás tienen un rol no importante, importantísimo en la educación de los niños. Y bueno, aparte de ese, creo yo que es un gran problema, porque muchos papás creen que somos dos bandos, la escuela uno y ellos otro, y definitivamente debemos ser un equipo, juntos para buscar lo mejor para cada niño. Si la escuela y los padres de familia no trabajan en conjunto, es como tirar de dos cuerdas hasta que se rompen. Y el niño sabe tomarle la medida tanto al maestro como al papá y sabe quién exige y quién protege, etc. Entonces, si los dos van por el mismo camino, es como un matrimonio, tienen que estar de acuerdo papá y mamá, así igual los papás y la escuela. Entonces es súper importante el rol de los padres de familia en la educación de sus hijos. ¿Estás satisfecha con la educación en nuestro país hoy en día? Hay muchísimo por hacer. Y creo que deberíamos de irnos a lo básico, que es que sean buenos lectores, que les interese leer en todo lo relacionado con esta área de la lectura, que es también obviamente una buena escritura, una buena ortografía, pero una buena comprensión de lectura. Esa sería la base para que luego sigas aprendiendo como autodidacta, porque precisamente ahorita en este mundo de que todo lo encuentras en internet, pues el niño lee mucho, pero el niño, el adolescente, todos leen mucho información, pero ¿la comprenderá?
cómo la comprende, cómo la asimila. Entonces creo que hay que basarnos en eso y obviamente en las matemáticas, ¿verdad? Que aparte de que todo lo que te sirvan en la vida, desarrollen un área en tu cerebro para una mejor comprensión y una mejor lógica de resolución de problemas. Entonces, sí es un reto ahora la educación en México para los maestros por tanta tecnología, pero creo que deberíamos de volver a esas bases y reforzar esas dos bases para que los niños luego sean autodidactas, porque información la encuentran con un clic, ¿verdad? Pero necesitan saber comprender esa información. Entonces, para eso debe haber una buena comprensión de lectura. Y creo que la ortografía en México está decayendo terriblemente. Pero verdaderamente la última respuesta es: ¿estás satisfecho? Pues no estoy satisfecho. No estoy satisfecho porque sé que se puede hacer muchísimo más. ¿Cuál es su nombre y cuál es su trabajo en esa institución? Yo soy Ana Karen García Yamayel, soy la directora administrativa de Mommy and Me, que es un centro de estimulación temprana y prekinder, y además soy maestra en este mismo centro de estimulación temprana. ¿Qué piensa de la educación del país? ¿Qué pienso sobre la educación del país? Pienso que es un tema que nunca debemos quitar el dedo del renglón, que siempre nos debe de importar, porque definitivamente es una herramienta y un complemento para todo ser humano. ¿Cómo se puede mejorar la educación en México? Pues definitivamente no es una tarea fácil, es algo que debemos trabajar todos los días y es algo que debe de venir desde el gobierno para que pueda dar los recursos necesarios a las instituciones públicas. Y luego también como instituciones tenemos la obligación de exigir que nuestros maestros estén bien preparados, que tengan estudios, que tengan noción general de lo que es la educación del niño, pero desde la primera infancia. Si lo comparamos, por decir, con un doctor, puede que un doctor sea especialista en cardiología, pero es doctor general. Entonces a lo mejor tenemos maestras especialistas en ciertas ramas o con acentuación en educación superior o en educación media o en educación temprana, pero tienen que tener una noción general de lo que el ser humano necesita desde los primeros años, porque es la base de cómo se va a ir desarrollando. Entonces creo que no debemos quitar el dedo del renglón y que las instituciones no podemos ser flexibles en cuanto a nuestros docentes. Tenemos que tener educadores educados. ¿Cree que el gobierno se esfuerza para que la educación del país sea mejor? Creo que el gobierno se esfuerza para que la educación del país sea mejor. En parte sí, pero siento que muchas veces lo que ponen en papel no lo llevan a la práctica. A veces en papel se ve muy bonito, los acuerdos, a lo que se comprometen y demás, pero falta que todas las instituciones lo pongan en práctica. Y entonces creo que es labor del gobierno supervisar las instituciones públicas y privadas para que todos podamos estar en el mismo canal. ¿Usted piensa que tiene los recursos necesarios para emprender el aprendizaje? Pienso que tengo los recursos suficientes para el aprendizaje. Es que ahorita hay tanta información. Hoy en día tenemos tanto acceso a información en línea. Hay muchísimas cursos, diplomados, maestrías, especialidades, que no necesitas estar en una gran
no necesitas, perdóname, gastar un dineral en una especialidad. Simplemente necesitamos fuentes confiables, fuentes fundamentadas. En internet hay muchísima información, muchísimos libros, que creo que nos pueden servir para seguir sumando conocimiento, para seguir aprendiendo, pero debemos de estar bien informados y no conformarnos con la primera liga que nos salga en cualquier duda que tengamos que pongamos en internet, sino ver quién es el autor, ver de dónde viene ese autor, qué hizo ese autor, para saber si es una fuente confiable y entonces poder tomarlo como referencia para que sume nuestro aprendizaje. Pero definitivamente recursos y posibilidades creo que todos podemos tener. Solo es la manera en cómo lo aprovechamos. ¿Estás satisfecha con la educación en nuestro país hoy en día? ¿Estoy satisfecha con la educación en nuestro país hoy en día? No. Yo creo que si estaría satisfecha, entonces me sentaría en mis laureles y ya no haría nada al respecto. Pero no, creo que siempre debemos de ser un poquito ambiciosos en ese tema y querer mejorar y querer mejorar y querer mejorar. Entonces, definitivamente hay mucho por hacer. Somos un país muy importante, que no nos podemos quedar atrás, que tenemos que buscar siempre estar a la vanguardia, siempre estar preparados. Entonces hay que ponernos las pilas, el gobierno, las instituciones, las familias, como sociedad tenemos que tener un objetivo de querer superarnos, de querer mejorar, porque definitivamente sumamos a que el mundo sea mejor. ¿Cuál es su nombre y a qué te dedicas en la escuela? Me llamo Nadia y soy estudiante de la secundaria. ¿Qué piensas de la educación del país? Pienso que debería ser gratuita, o sea, que no cueste y que todos tengamos el derecho de ir a la escuela. ¿Cómo se puede mejorar la educación en México? Pienso que las escuelas públicas deberían de recibir los mismos recursos al igual que las escuelas privadas y que los maestros de las escuelas públicas estén más preparados. ¿Crees que el gobierno se esfuerce suficiente para que la educación del país sea mejor? La SEPSI se esfuerza en darnos libros para aprendizaje, pero pienso que la SEPSI debería de esforzar más en preparar más a los maestros. ¿Tú piensas que tienes los recursos necesarios para el aprendizaje? Mi colegio me da todos los recursos necesarios como libros, computadoras y todos los materiales que necesitamos para aprender. ¿Estás satisfecha con la educación de nuestro país y la que tú recibes hoy en día? Si estoy satisfecha, sí, con la educación que yo recibo, pero no con la educación que reciben otros de las escuelas públicas. Gracias.